Hola, bienvenidos a mi canal, mi vivero favorito. Yo soy Damaris Torres y el día de hoy vamos a hacer un video acerca de estas hermosas que son las glosinias. Por acá tenemos la glosinia sencilla que está en tono blanco con lila. Es súper linda, tiene bastantes botoncitos. Y por este otro lado tenemos la glosinia doble, que es morada, como pueden ver, es súper linda también. No olviden suscribirse a mi canal, mi vivero favorito, ya que subo videos de jardinería todas las semanas. Bueno, y ahora sí vamos a seguir hablando de estas bellezas. Lo más importante para uno saber en lo personal que la planta está bien bonita, bien cuidada, es por sus hojas. Como pueden ver, el tamaño de sus hojas, miren, una hoja es prácticamente una mano. Están súper lindas sus hojas, están grandes. Miren, esta de acá es súper grande. Se ven que están muy sanas, que están en un muy buen sustrato. Miren cuántos botones no tiene por abrir esta planta. Está divina. A mí me parece que cuando se cuidan bien las plantas nos agradecen con una muy buena floración. Entonces, ahorita les voy a hablar de cómo yo las cuido, del tipo de sustrato y el riego, porque tenemos que tener en cuenta que estas plantas necesitan un muy buen drenaje. Bueno, en cuanto a la iluminación, esta planta es una planta que le encanta tener buena iluminación, pero no sol directo, porque muchas personas piensan que buena iluminación es que les dé el sol a la planta. No, porque si le da el sol directo a la planta, se nos puede quemar, se nos puede dañar. Entonces tenemos que tener en cuenta que es iluminación, o sea que la tenemos que tener bajo techo, para que así nuestra planta esté bien sana. Entonces las podemos tener al lado de una ventana o en una parte, por ejemplo, del jardín donde tenga techo, o en un arbolito, que también puede ser muy bien para estas plantas porque no les da el sol directo. Así que mucho cuidadito con el sol directo. En cuanto al riego, también tenemos que tener mucho cuidado porque esta planta es muy linda, pero es propensa a que le salgan hongos o se nos pudran por exceso de humedad. También tenemos que tener muchísimo cuidado en que se nos olvide regarlas, porque a esta planta le gusta que le mantengamos el agüita constantemente, pero no exageradamente porque se nos pudre. Entonces tenemos que regarlas cada 2 días o cuando el sustrato esté bien seco, porque a veces no tiene un muy buen sustrato, sino que el sustrato es muy húmedo, se encharca. Entonces no la debemos regar, porque si el sustrato está húmedo y encharcado y le echamos más agua, pues obviamente se nos va a pudrir la planta y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces cada 2 días o hasta que esté bien sequito el sustrato. Tampoco la debemos dejar dormir porque se nos empieza a marchitar y se nos marchitan las flores. Y después que la flor se marchita por falta de riego, no se vuelve a recuperar, ya toca cortársela porque ella no vuelve a retoñar. En cuanto a las plagas, pues a esta planta no las atacan mucho las plagas, pero sí la atacan mucho los trozadores. Tenemos que estar revisando nuestras plantas porque en las noches a veces los trozadores vienen a comérsela, y cuando dicen comer una planta, se la comen hasta acabar con la planta. Entonces tenemos que estar muy pendientes cuando veamos que le están apareciendo hoyitos en las hojas. Eso quiere decir que un trozador no la está atacando. Entonces lo que debemos hacer es mirar qué tipo de trozador es y tratar de moverla de sitio para que así no se la siga comiendo y no nos la siga dañando, porque después que la cogen le dan hasta acabar. En cuanto al sustrato, tenemos que tener muy en cuenta que, como les había dicho, que la planta es muy propensa a hongos, no le gusta el exceso de humedad, tiene que tener
un sustrato con muy buen drenaje. A veces cuando no tenemos así el sustrato con buen drenaje, entonces lo que podemos hacer es ponerle o unos tronquitos o unas piedritas que nos ayuda al drenaje del sustrato. Así que cuando las regamos tienen un buen drenaje, pasa derechito el agua y eso es muy importante para esta planta. Y si tenemos un buen sustrato que es así con cascarilla de arroz, con un poquito de arena y con capote de monte, entonces no le tenemos que aplicar nada de estas cosas. Pero si no, esto es un muy buen tip para que nos dé un muy buen drenaje nuestro sustrato. Entonces a continuación voy a sembrar una de estas bellezas. Yo creo que la que voy a sembrar es esta hermosura para mostrarles cómo se realiza la siembra con un sustrato. Y voy a utilizar esta materita de acá. Acá es donde la voy a sembrar. Así que voy a correr esta belleza. Esta también está muy linda, pero esta está más grandecita y necesita con más urgencia el trasplante. Así que vamos a empezar con el trasplante. Bueno, vamos a hacer el trasplante en esta materita de barro. Como pueden ver, esta materita solamente tiene un huequito, entonces por eso es propensa a encharcamientos. Entonces lo que vamos a utilizar es ponerle o unos tronquitos debajo, o si ya no tenemos tronquitos, entonces le ponemos unas piedritas. En este caso les voy a poner de las dos para que puedan ver cómo lo hago. Entonces, ahí está la materita sin nada, le pongo alrededor unos tronquitos, unas piedritas. Esto se hace en el fondo porque ahí es donde necesitamos que tenga buen drenaje, porque en el fondo y no en el medio, porque entonces la parte de abajo donde haya sustrato también se va a encharcar y no nos va a permitir que baje lo suficiente y ahí se va a permanecer el agua. Entonces por eso se debe realizar siempre en el fondo. Entonces le acomodamos las piedritas, por acá me falta otra. Y ahí sí empezamos a poner una capa. Voy a poner por acá las piedritas. Una capita de sustrato. Aunque este sustrato está muy bueno, mire, también tiene tronquitos. Miren, este es un tronco. ¡Ay! Este es un tronco. Eso quiere decir que tiene un buen drenaje. Le ponemos. Yo creo que por ahí ya nos cabe bien nuestra glosina. Entonces ponemos bien. Ahora sí vamos a sacar la glosina. Miren cómo está de enraizada, tiene muy buena raíz. Esto me pone muy contenta porque esto quiere decir que en los viveros de donde traen estas plantas están muy bien cuidadas, tienen un buen sustrato, una buena raíz y un buen tamaño. Lo vamos a poner por acá. Uy, perfecto, ya le tengo la medida perfecta. Y vamos a seguir sacando el sustrato. Para irle poniendo en el borde. Aquí ya me tocó con la manita. Con la manita la vamos llenando. Ay, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero siempre que hago un trasplante hago un reguero en esa mesa. No sé, ya es el arte de trasplantar haciendo regueros. Definitivamente a mí sí me pasa muchísimo, eso es un desorden que después me toca ponerme a limpiar, a arreglar, pero bueno, hay que gozarse la trasplantada de nuestras plantitas.
esta glosinia acá le va a encantar. Miren cómo va quedando de linda. Le echamos bien por todos los laditos. Súper linda como va quedando nuestra glosinia. Bueno, y así quedó nuestra hermosa glosinia sembrada. A mí me pareció que al meterla en esta materita se ve súper linda. No sé cómo les haya parecido a ustedes, pero a mí me parece que quedó divina. Tenemos que tener en cuenta que cuando sembramos nuestras plantas en maceticas de barro, tenemos que tener cuidado con el drenaje porque estas maceticas solamente tienen un huequito para drenar. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video sobre las glosinias y los cuidaditos que debemos tener con esta planta. No olvides que ya me puedes seguir en Facebook, Instagram y Pinterest como mi video favorito. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.